muchísimas gracias a todo el mundo que nos acompaña esta mañana. Estamos muy contentos y muy honrados de tener a esta playa de participantes para reflexionar esta mañana sobre los textiles en el noroeste mexicano, los rituales y la cosmogonía de donde parten. Muchas gracias a Mónica Villegas, coordinadora de la Fundación Marzo, que se ha dado a la tarea de reunirnos y de curar estas conversaciones. Y pues sin más preámbulo, damos inicio. No sé si Mónica, quieres compartirnos un poquito de dónde salió, de dónde surge esta inquietud de Fundación Marzo por compartir estas reflexiones en torno al textil. Bien, pues Y nos bienvenidos, presentas un poquito a todos. y bienvenidos pues, quienes están conectando, quienes han sido cómplices por varios años en este tema. Sí, el interés de Fundación Marzo, de Sofía y mío, nos unió esta parte del telar de piso, pero también nos fue llevando al uso ritual de ella, en diálogos también con una exposición en la que me apoyaron muchísimo Octavio Murillo Álvarez de la Cadena, que está aquí, del telar de piso Lloreme Mayo, en el Museo Textil de Oaxaca. Y luego aquí que nos sumamos al telar de piso Rarámuri en el Museo de Arte Popular por medio de Fundación Marzo. Y bueno, en este acompañamiento que nos ha, sin que haya sido muy a propósito, orgánicamente nos ha mantenido muy, digamos, muy unidos el interés de nosotros desde la fundación en la técnica, en el oficio, pero también sobre todo vinculado con temas de la naturaleza, con temas de uso ritual, que aquí tanto Diego y Fidel nos estarán compartiendo. Entonces de aquí nació un poquito digamos, el interés, y se fue haciendo este grupo maravilloso en el que estamos, Sabina Aguilera con investigación, que ha ido muy de la mano y que ha sido de gran apoyo en Fundación Marzo con nosotras, con la faja de Aramuri, y sumándose ahora Marco también, etnólogos, todos investigadores, lo cual nos honra muchísimo contar pues con esta complicidad, con este camino y sobre todo visualizar también lo que es la cultura del noroeste de México, que es poco conocida aquí en el centro del país, bueno, en el resto del país y yo creo que en el mundo también. Entonces, desde el noroeste de México, desde nuestros estados, de Sonora, de Chihuahua, creo que tenemos mucho que compartir y todavía muchos retos que investigar, entre ellos un especialista así como Sabina en lo que es el telar de piso Llorén Mayo, por ejemplo. Poder lograr todo este cuerpo de investigación que ha logrado Sabina y Marco, poderlo tener también enfocado al telar de piso Llorén Mayo, que pues son legados en riesgo, que nos representan mucho y que bueno, en este momento pues nos mantienen y nos, digamos, unidos. Entonces, bueno, doy la bienvenida a Octavio, a Diego, Fidel, Sabina, Marco, a ti, Sofía, por la confianza y pues yo creo que ya iniciamos porque ya quiero escuchar. Bienvenidos todos y que nos están acompañando aquí de manera presencial y de manera virtual. También agradecer profundamente a las colecciones que les vamos a compartir una fotografía. Hicimos aquí un montaje de lo que es la faja Rarámuri, con una máscara guarijío, de Pascuala Guarijío también, que nos facilitó la colección del INPI. Muy gentilmente, gracias, Octavio. También una máscara de Pascuala Lloreme Mayo, bailada, de la Biblioteca Septentrión, una colección ubicada en Sonora, de la familia Miguel Márquez. También un cinturón de Pascuala bailado. Insisto mucho en lo bailado porque creo que para todos nosotros es muy importante eso. Del Centro de Culturas Yaqui, de Raum, que llegó justo ayer. Entonces, y viene nada más para esta presentación, para acompañarnos el cinturón y se regresa la próxima semana.
y Fidel, que también nos facilitó una faja de danzante de Pascuala, Mayo, y a que nos acompañen estas piezas también rodeadas de las cobijas, rarámuri, de los tapetes y las fajas que tenemos aquí de Tierra Norte, pues nos acompañen y nos hace muy felices tenerlas. Entonces, agradecer al préstamo de las piezas y también a ustedes profundamente. Y ya ahora sí los dejo en manos pues, de Octavio, Diego, iniciamos con Diego y con Fidel. Bienvenidos todos. Ay, pues muchas gracias, Mónica. Es un gusto poder estar aquí en la fundación, en esta casa preciosa. Qué barbaridad de casa. La verdad es que efectivamente, como bien lo planteas, Mónica, las culturas del noroeste mexicano en este país están muy poco visibilizadas. La idea de arte popular que se desarrolló durante el siglo XX, pues de cierta forma dejó fuera a estas culturas del noroeste, obviamente pues por el mismo hecho de venir de tradiciones culturales pues distintas a la mesoamericana, ¿no? Sociedades que eran seminómadas, de origen, ¿no? Y, y que vivieron procesos históricos muy fuertes y muy diferentes a los que se vivieron aquí en el centro, ¿no? Entonces, en esta idea del arte popular que se crea en el siglo XX y que se va desarrollando desde una perspectiva, de comercio, ¿no? De una perspectiva, pues, más mercantil y más relacionada con el coleccionismo de arte, pues quedan prácticamente fuera de estas culturas del noroeste, ¿no? Obviamente hay muchas excepciones, ¿no? De colecciones tempranas que se empezaron a formar aquí en la Ciudad de México principalmente y en otros países, pues que sí se dieron a la tarea de tener estas piezas en un afán por documentar, digamos, de la etnografía de la región, pero, pero pues el comercio, digamos, y esta idea de que el arte popular debía de reflejar lo mexicano, pues queda un poco ajena a las culturas del noroeste, ¿no? Tan es así que mucha gente en el centro y sur de México, pues ignora que los pueblos del noroeste, sobre todo los de la tradición yutonáhuac, eh, tienen textiles, ¿no? Artesanales hechos pues prácticamente de cero. Y estos textiles pues tienen un componente prehispánico, como es el uso de la tecnología del telar de piso, ¿no? Tienen un material que es estrictamente colonial, que es la lana, ¿no? Y tienen iconografías que han sido producto de influencias culturales de los pueblos del noroeste a lo largo de los siglos, ¿no? Entonces son fenómenos complejos que han vivido estas sociedades y que pues hoy es un gusto poder hablar de ellos aquí con los especialistas que nos acompañan en vivo y también los que están conectados, como la doctora Sabina Aguilera y el doctor Marco Vinicio, eh, que nos acompañan desde el Zoom. Este conversatorio lleva el nombre de Faja y Serpiente, conversaciones sobre cosmogonía y rituales textiles en el noroeste mexicano. Y nos acompañarán, además de Diego Ballesteros y Fidel Camacho, que están aquí a mi izquierda, no sé cómo me ven ustedes, pero es mi izquierda. Pues nos va a platicar también Sabina Aguilera, ¿no? Y nos va a platicar también Marco Vinicio Morales Muñoz. Y por supuesto, pues Sofía Mariscal, la presidenta de la fundación. Bueno, pues yo no voy a entretener más, voy a permitirme presentar a los primeros ponentes, que son Diego Ballesteros y Fidel Camacho. Diego es el primero a mi izquierda, es etnólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Actualmente es pasante de maestría en Antropología Social por la misma institución, con un proyecto sobre la mitología y la ritualidad de las tinieblas entre mayos y yaquis de sol. Fidel, que es el más lejano a mí ahorita,
Es maestro y candidato a doctor en estudios mesoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es ganador del premio INA Fray Bernardino de Sahagún 2012 en la categoría de mejor tesis de licenciatura en etnología y antropología social. Es autor de El Camino de Flores, mitología y conflicto interétnico en el Guarejema y El Pacto de los Mayos de Sonora de 2019. Así que, pues les cedo la palabra y por favor platíquenos, que ya es lo que nos está urgiendo el día de hoy. Muchas gracias. Buenas tardes al auditorio virtual también. Voy a compartir pantalla. Pues buenos días a todas las personas que nos acompañan aquí, también a los que nos acompañan en las redes. Y bueno, primeramente queremos dedicar este trabajo a la memoria de nuestro querido compañero, Pascola Mayor, don Estanislao Granados Moroyoki, de quien aprendimos mucho, parte de lo que también vamos a comentar. Entonces, que sea un homenaje también a su memoria. La faja o huizaria es una prenda textil de lana de uso ritual exclusivo del Pascola, viejo o sabio de la fiesta. Un personaje artístico, danzante y músico, protagonista de cierta ceremonia solar eminentemente nocturna llamada Pasco o fiesta. Mide aproximadamente 3.30 metros de largo por 8 centímetros de ancho. Y el Pascola la ciñe a su cintura por en medio, atando sus extremos en ambas rodillas. Un momentito. Ahí está. La tira de tejido domina la parte frontal a lo largo de los muslos del personaje, siendo flanqueada verticalmente por dos instrumentos musicales de percusión por sacudimiento. Abajo, los tenabarí, sonaja de tobillo y pantorrilla, hecha con capullos de mariposa. Y desde arriba y por encima de la faja, los coyolim, cinturón de cuero del que penden entre 12 y 15 cascabeles de cobre. Ambos instrumentos musicales parecen compartir con la faja sus atributos alargados, aunque sus implicaciones simbólicas con el ámbito serpentino van más allá del mero aspecto morfológico. Estamos, pues, ante una prenda textil ciertamente no musical, pero de la cual no pueden deslindarse la sonoridad que la envuelve. El color de la faja es negro y alude explícitamente a cierta serpiente conocida como babatucu o culebra prieta, una especie no venenosa que abunda en la región. Mide entre 1.80 y 2.40 metros. Su piel es de color negro y se suele describir como brillosa. También destaca su gran hocico que abre para cazar a sus presas. Por otra parte, la babatucu está relacionada tanto con el agua y los fenómenos meteorológicos como con la música del pájaro. Por ejemplo, se dice que ella protege los ojos de agua y que de llegar a matarla, estos se secarían. Pero ella también es custodia de la música, pues se le considera la dueña de los sones del Pasco y, como tal, contiene en su interior los sonidos de la fiesta. De modo que, al abrir enormemente su hocico, cual bocina de fonógrafo, inunda sonoramente el ambiente para llamar a algún iniciado. De acuerdo con el estudio etnomusicológico de Mora, la forma tonal ritual del Pasco otorga soporte a cierto cosmograma en donde los extremos del mundo están relacionados simétricamente. Por lo que concierne al eje abajo-arriba, dominan dos sones musicales dedicados por igual a la culebra prieta, aunque de distinto sexo. El son de la babatucu macho se toca cuando el sol ha alcanzado el cenit, en tanto que el de la babatucu hembra se ejecuta al transitar imaginariamente el astro solar por el nadir. Existe entonces una clara atracción entre arriba y abajo, a partir de dos serpientes babatucu de distinto sexo.
mismas que remiten a estados transitorios temporales, nocturno y diurno. Es precisamente en función de la oposición arriba, abajo, mediante la cual esbozaremos a continuación un complejo de relaciones entre categorías sensibles destacadas tanto para la Babatuku como para la faja. Se intentará demostrar cómo en el ambiente natural operan elementos que de manera paralela se reproducen en el conjunto de los atributos sonoros de la mitad inferior del Pascual. Dueña del agua y de los sones del Pajcola, Babatuku también es protectora de lluvias y en este sentido transformadora del cosmos. Uno de los elementos que le permite ser concebida como tal, quizás el principal, es la condición cambiante del color de su piel, oscilando entre un negro profundo y un azul intenso. Este mismo atributo, sumado a su condición acuática, ha valido en el pensamiento mayo para concebir a la Babatuku como un ente capaz de atraer rayos. En efecto, de acuerdo con algunos interlocutores, el solo hecho de portar un cinto fabricado con su piel conlleva el peligro de ser alcanzado por uno. A decir de Hilario Quiñones, Mayo de Pueblo Viejo, Navojoa, el tornasol de este ofidio logra apreciarse de manera más clara cuando se le ve atravesar un cuerpo de agua, disminuyendo así la oscuridad de su piel y asimilando su color al matiz que pinta el cielo. Al consultar a un interlocutor yaqui sobre la razón por la cual las serpientes se vuelven atractivas a los rayos, su respuesta consistió en narrar la historia de cómo fue que el cielo, queriendo ser el único en brillar en este mundo, se enfureció en el momento en que su luz se reflejó en el cuerpo de la serpiente y lo encandiló. Consumido por la ira, el cielo respondió lanzándole un rayo, y es por esto, dicen, que las serpientes jalan a los rayos. En esta explicación, que bien podemos concebir como mito de origen, se nos presentan dos personajes antagónicos, cuyas posiciones en el cosmos se encuentran diametralmente opuestas. Situándonos en un plano más abstracto, observamos que la relación entre ambos personajes implica la relación entre las categorías espaciales del arriba y el abajo, e incluso teniendo en cuenta los lugares que la serpiente tiende a ocupar en su ecosistema, podemos dividir esta última categoría en un abajo superficial, uno subterráneo y uno acuático. Asimismo, a la par de la oposición arriba-abajo se encuentra la de luz y oscuridad. Finalmente, con respecto a la oscuridad, ella nuevamente se actualiza en las condiciones telúricas que definen a este reptil. Sin embargo, para comprender mejor el complejo relacional en cuestión, es preciso captar el dinamismo que acontece en y entre los términos que lo constituyen. Así, considerando la explicación compartida por nuestro interlocutor yaqui, tenemos que, mientras que la luz del cielo se extiende hacia la oscuridad telúrica implicada en las serpientes, también se ve reflejada, es decir, captada, reproducida y regresada en y desde el cuerpo de la serpiente. En este sentido, es de nuestra opinión que la predilección de los mayos por la Babatuku como animal emblema del Pajcola no es fortuita, ya que se trata de una especie en la que estos atributos se encuentran fuertemente marcados. Es en su cuerpo, oscuro y acuoso, donde se percibe de manera más clara la reproducción de una propiedad del cielo que transforma al reptil mismo, generando en este un cambio cromático que lo lleva a asemejarse a su contrario. Como el cielo, Babatuku se torna azul y todavía más emite una luz que puede alterar al cielo, esto es, volverlo otro. Sintetizando, observamos que entre arriba y abajo, cielo y serpiente, se tiene la secuencia luz, reflejo, rayo, la cual implica un trayecto que va de lo luminoso al oscuro y viceversa. Sin embargo, lejos de tratarse de un trayecto circular en el que el punto de partida es igual al punto de llegada, tenemos que en cada uno de estos movimientos, de la luz al reflejo, del reflejo al rayo, se introducen pequeñas pero importantes variaciones, ya sea en los términos, serpiente y cielo, ya sea en el vínculo que los conecta, la luz, el reflejo o el rayo.
Así, con la luz del cielo en el cuerpo de la serpiente, ésta capta, aunque sea por un instante, la imagen de aquel en sí misma y a la vez se la devuelve. En respuesta, el cielo manda el rayo. En este punto, cabe preguntarnos, ¿qué implica el descendimiento de esta descarga eléctrica? He aquí donde podemos hablar propiamente de la alteración del cielo, pues con el rayo se instituye un dominio en el que el cielo se torna oscuro y acuoso, es decir, se vuelve semejante a la serpiente. En la mitología de los caítas, el dueño de la lluvia y la lluvia misma llevan el nombre de Yuku, una deidad a la que se le describe como iracunda e incluso se le identifica como un diablo, pero también como un dios. Por otro lado, Teca o Tehueca son palabras que yaquis y mayos usan para designar al cielo, mismo que se define como la casa de Dios. De este modo, siguiendo la lógica aquí descrita, la producción del rayo a partir del intercambio antagonista entre cielo y serpiente implica la emergencia de Yuku en Teca, o dicho de otro modo, de un diablo en la casa de Dios, o incluso, y de manera más precisa, de un diablo Dios en la casa de Dios. Luego entonces, en los movimientos hacia el contrario que podemos percibir en este sistema de producción de lluvias, cada término incorpora atributos de su enemigo y se involucra en un proceso de transformación hacia él, pero nunca de manera total ni definitiva, sino únicamente de manera parcial. Mientras que la serpiente incorpora y reproduce en su cuerpo el brillo del cielo, el cielo incorpora y reproduce en sí las condiciones acuosas y oscuras que caracterizan a la serpiente. Son estas mismas condiciones las que nos permiten inferir que, con este cambio de tiempo, la llegada de las lluvias, el cielo se altera, se mueve hacia su alter, más precisamente hacia su otro enemigo. Pero hay más, pues así como el cambio de tiempo permite la aparición de Yuku en Teca, así también se implantan las posibilidades para que la serpiente se reproduzca en el cielo. En efecto, es en el tiempo de lluvias cuando las culebras, habitando en el interior de los cerros o en el fondo de lagos y ríos, incluso del mar, cobran cada vez más fuerza, incrementan su tamaño y amenazan con salir a la superficie y hasta con llegar al cielo y volar entre las nubes, buscando el lugar donde desplomarse, inundando pueblos enteros. A estos fenómenos, mayos y yaquis los denominan Naamu Baacochin, culebras de nube, y los desastres que ocasionan son comúnmente referidos como trombas. En la región del río Mayo, el arribo de estas grandes serpientes se anuncia con la aparición de remolinos provenientes del poniente, a los que llaman Jeeka Baacochin, culebras de aire. De acuerdo con algunos interlocutores, estos remolinos comienzan a llegar a mediados del mes de mayo y se dice que en su camino hacia el oriente surcan la tierra, preparándola para la siembra. En la sierra, las culebras de viento se vuelven más fuertes y adquieren mayor volumen, y desde ahí regresan al valle, ora como tempestades catastróficas, ora como lluvias benéficas para la siembra y el florecimiento del monte. Como sucede en el Pajco, ceremonia eminentemente nocturna, la llegada de las lluvias implica un tiempo donde el cielo se oscurece. En este caso, por la emergencia de las serpientes de nube que cubren al sol. La aparición de las serpientes de agua en el cielo trae consigo incertidumbre sobre los acontecimientos venideros. ¿Llegará el agua que hará florecer el mundo o éste se verá inundado por ella? Ante este tipo de preguntas, el mito genera una posible solución, un elemento mediador y a la vez transformador. El personaje conocido como Suhan o Soahuaca, a quien se le atribuye la función de flechar a las serpientes y proteger a la humanidad de una lluvia devastadora. En su condición de cazador de serpientes, Soahuaca llega a ser concebido como el rayo mismo, lo que nos permite regresar al modelo presentado sobre la dinámica de producción de lluvia en la lucha entre cielo y serpiente. Al ser el rayo,
Se sigue que el cazador se encuentra en función de la serpiente, pues hemos visto que emerge a partir de que el reptil reproduce en su cuerpo la luz del cielo. Esto coincide con un mito recopilado por Sánchez Pichardo sobre el origen de Suahuaca, del cazador. Siendo apenas un neonato, su madre lo llevaba en brazos mientras viajaban a la sierra junto con su padrastro, el diablo. Cansado de niño, el diablo decidió enterrarlo a la orilla del río. Días después, Suahuaca emergió de la tierra y fue a buscar a su padrastro. Cuando lo encontró, le lanzó un flechazo en el pecho, momento en el cual el diablo adoptó la forma de culebra. En este relato, tenemos que si el diablo, esto es, una serpiente en potencia, hunde en las entrañas de la tierra al neonato, este emerge, incluso podríamos decir que renace, convertido en el cazador de serpientes, cuyo primer objetivo es flechar a aquel que creó las condiciones para su transformación, el diablo serpiente. A la inversa, la adopción de la forma serpentina del diablo se produce justo cuando éste es atacado por el cazador. En uno y otro caso, las transformaciones de los términos y con ellas del cosmos en su totalidad dependen de los ataques de sus respectivos enemigos. Las consecuencias de este mito ya las conocemos. Las serpientes generan en sí las condiciones para la transformación del cielo, mismas que implican la emergencia del rayo, enemigo de las serpientes. Pero en este retorno del arriba abajo, es decir, en el ataque del rayo a la serpiente, ¿qué transformaciones acontecen? En su labor de proteger a la humanidad y flechar a los amenazantes reptiles, Suahuaca no se limita a detener el flujo del cosmos y mantenerlo en una condición previa a la aparición de las culebras. El resultado no es solamente la disipación de las tinieblas y el regreso a la luz. En cambio, su acción redirige el sentido de la transformación, produciendo, a partir de su contrario, consecuencias positivas para el mundo humano que no estaban presentes en el estado anterior del sistema, a saber, la emergencia de las riquezas de la tierra. Entre la vasta mitología en torno a la figura de Suahuaca y las culebras de agua y viento, ciertos testimonios dan cuenta de que estos peculiares reptiles están constituidos por peces y otros animales marinos, ya sea que se encuentren arriba volando por el cielo o abajo habitando el interior de un cerro. Cuando las flechas, rayos de Suahuaca las alcanzan, su cuerpo se descompone en una multiplicidad de pescados que los humanos aprovechan para su consumo. Se advierte aquí la continuidad de un tema mítico panamericano plasmado en un texto clásico de Lévi-Strauss, la serpiente con el cuerpo lleno de peces. Es en este mismo sentido que, mediante la violenta intervención de Suahuaca, la destrucción potencial contenida en las grandes culebras que invaden el mundo con la llegada de las lluvias se convierte en riquezas. Es así también que de la amenaza diluviana se llega flechamiento mediante al agua benéfica que, sumergiéndose en la tierra, multiplica las cosechas y las flores del mundo. Hasta aquí nos hemos concentrado en las implicaciones simbólicas contenidas en la babatucu, especie privilegiada por los mayos para la constitución del pajco y del pajcola a través de la faja, y que permite pensar la transformación del cosmos con la precipitación pluvial. Sin embargo, una vez que nos desplazamos hacia el territorio yaqui, encontramos ahí diferencias significativas. En principio, observamos que la faja del pajcola contrasta por su variedad cromática, característica compartida con el resto del ropaje con el que cubre la parte inferior de su cuerpo. Para nuestra sorpresa, los atributos de esta vestimenta ritual están correspondidos en la narrativa mítica sobre una culebra conocida como Pucunpoi, una especie de reptil ignoto cuya presencia está más allá de nuestra comprensión biológica de los seres que pueblan el entorno yaqui. Pese a lo anterior, en las descripciones que nos han compartido sobre ella, destaca su gran hocico para emitir los ruidos del pájaro. De hecho,
se dice que todos los sonidos de la fiesta se encuentran contenidos en su cuerpo. Es de ahí de donde nace el hiawai, palabra yaqui que nos ha sido traducida como el arte del sonido del aire. Al respecto, dice un interlocutor. Del cucumpoy comienzan los danzantes de pascola. De ahí nace el sonido del arte, de la sabiduría de la música tradicional de nosotros. De ahí nace de la piedra, porque de ahí es el cucumpoy, es una culebra que vive debajo de la piedra. En cuanto a su color, se nos ha señalado que es cambiante, pero que debe tener todos los colores, lo que establece un vínculo estrecho entre la pluralidad sonora, por un lado, y el cromatismo, por el otro lado. Al mismo tiempo, y en estrecha relación con lo anterior, explícitamente se nos ha señalado que su color es similar al de las cobijas que usan los Paskolan yaquis. Hasta el momento, hemos encontrado poca documentación sobre este animal mitológico. Ralph Beals la define como una serpiente muy venenosa. Por su parte, la norma de escritura de la lengua yaqui traduce cucumpoy como cobra yaqui. En el diccionario yaqui de bolsillo, la palabra cucumpoy no aparece, pero sí la palabra cucupá, que se traduce como retumbante o retumbar, pero también como eco y se equipara a la palabra hiawai. De igual modo, la palabra cucupay se traduce como campana o campanario y kuta cucupa como matraca. Así, todas estas variaciones hacen referencia al sonido, hiawai, conectándose de este modo con el mítico cucumpoy, al tiempo que lo significan como ente contenedor de riquezas sonoras y cromáticas. Sobre este último aspecto, es decir, la faja serpiente Babatuku de los mayos, como contenedora de riquezas sonoras y cromáticas, centraré mi participación, donde, como acabamos de apreciar, la oposición arriba-abajo está compuesta de categorías abstractas derivadas de las relaciones entre categorías sensibles, luz, reflejo, brillo, color, adjudicadas a la piel de la serpiente, pero también, según veremos enseguida, a la faja en su contexto ritual. En un estudio previo, destacamos la propiedad hermafrodita del pajcola, cuyos genitales masculinos y femeninos, referidos por ciertos atributos que porta o exhibe el personaje, se distribuyen equitativamente entre las partes superior e inferior de su cuerpo, y que el pajcola manipula de manera especial en dos contextos ceremoniales distintos, según sea requerido para extraer las riquezas de la tierra o las del cielo. Con respecto al primero, al inicio del pajco, el intérprete varón usa una vara de carrizo como extensión de su pene y lo introduce en la boca vagina del arpa, un instrumento de cuerdas situado casi a ras del suelo, es decir, por debajo de los genitales masculinos del personaje y de la persona que lo interpreta. Por su parte, en el Yupo Conti o procesión para la lluvia, un pajcola es subido en los hombros de otro y desde esta posición, es decir, enfatizando la parte superior de su cuerpo, gesticula y saca la lengua con dirección al cielo para extraer la lluvia. La principal referencia explícita sobre la boca vulva está aludida por un tipo de hocico de labios evertidos y mostrando los dientes tallado en la máscara rostro del pajcola. Las diferencias relacionales entre ambos segmentos ceremoniales incluyen sus respectivos ámbitos de realización, nocturno en el caso del pajco y diurno en el del yupoconti, donde el hermafroditismo del pajcola, repartido equitativamente en su cuerpo, mitad superior hembra y mitad inferior macho, está acorde con las propiedades genésicas de cada plano horizontal del cosmos, superior o cielo masculino e inferior o tierra femenino. Anteriormente aludimos al trabajo de Mora para señalar la presencia de los sones Babatuku macho y Babatuku hembra, repartidos en arriba y abajo, respectivamente.
de modo que la simetría entre los planos cosmológicos y las mitades del cuerpo del Pajola garantiza la conjunción de los valores genésicos para la extracción de los dones terrestres y celestes. La Babatuku, entonces, domina cualitativamente ambos estados transitorios temporales, nocturno y diurno. En el caso del Pajola, está claro su apego a la oscuridad, a la noche y a los movimientos telúricos. Si bien en su vestimenta predomina el color blanco, pantalón, zapeta y camiseta de manga larga, existen dos elementos explícitos relacionados con la Babatuku y de manera particular con su negrura. Uno de ellos es precisamente la faja, el cuerpo, y el otro la máscara, es decir, el rostro de la culebra prieta, cuya superficie del objeto es invariablemente negra. Aún más, los elementos serpentinos que bordean la máscara son determinantes, ya sea que los ofidios u otros animales de la tierra estén esculpidos en forma realista o, según la manera convencional, labrados de manera abstracta a partir de figuras geométricas, secuencias de zigzag, doble zigzag invertido y diversos tipos de cruces. Particularmente, estos diseños permiten extender el campo semántico a otras relaciones, ya que también han sido aludidos como dientes o rayos. Como hemos dicho, la bipartición del cosmos en arriba, macho, y abajo, hembra, se proyecta de manera simétrica en el cuerpo del Pajola para garantizar la función extractiva de este último. Precisamente en la mitad inferior del personaje se sitúa la faja Babatuku, que domina los muslos y el área genital del intérprete. A su vez, esta prenda textil se acompaña a los lados por dos instrumentos musicales igualmente relacionados con serpientes. Por debajo de la faja se encuentran los tenabarim, un idiófono de percusión por sacudimiento directo de material orgánico. Además de su aspecto alargado y enrollado en cada pierna, tal como algunas narrativas indican que dos víboras de cascabel se enroscaron en las pantorrillas del primer Pajola, el sonido de esta sonaja está asociado directamente al que produce el crótalo. Incluso un comentario de González Bonilla, en 1940, sobre este instrumento musical, permite relacionar el capullo mariposa con el cuerpo seco de una serpiente como caja de resonancia. Con relación a los coyolim, instrumento musical de percusión por sacudimiento indirecto metálico, los cascabeles de cobre penden de un cinturón de cuero que el Pajola se sujeta por encima de la faja. Si bien los cascabeles no conforman un cuerpo alargado explícito, como sí ocurre con la faja y los tenabarim, cada uno pende a cierta altura y distancia del otro, permitiendo seguir una línea imaginaria entre todos ellos. Además, la morfología del instrumento musical garantiza su sonido a través del movimiento natural del cuerpo, ya sea mediante el golpeteo producido entre los propios cascabeles, ya sea cada uno contra los muslos del danzante, justo en la zona donde domina la faja Babatuku. Eso no es todo. Otras veces se busca que los golpes sonoros de los cascabeles sean por pares, ocupando el centro los dos de mayor tamaño y por cada lado continúan otras dos parejas de tamaño regular y finalmente dos cascabeles chicos o un par de ellos a los costados. Ochoa equipara los distintos tamaños de los cascabeles con el efecto sonoro deseado, donde el primer y más importante par tiene la función de la voz dominante. A su vez, los cascabeles regulares hacen de segunda voz y el resto, más pequeños, para que hagan el coro. Importa también que los distintos tamaños de los cascabeles estén acordes con las diferentes longitudes de las cintas de cuero del que penden cada par. Mientras que los dos mayores van al centro y sus tiras son las más largas, hacia los costados, estas se van acortando gradualmente. Se obtiene entonces que el cuerpo imaginado alargado de los coyolim, dada su contigüidad y suspensión gradual en hilera, adquiere una forma de V, un trazo inverso al figurado por la faja Babatuku, con la que no obstante se empalma. Abstrayendo las formas rectilíneas de ambos objetos,
se obtiene un dibujo incipiente de doble zigzag invertido, cuyo diseño es bastante común en el borde de las máscaras de Pascola y que evoca el rayo, el cuerpo o los dientes de la deidad serpentina, reina del Pasco. Allá donde el brillo de la piel de la culebra prieta lo habíamos destacado como categoría sensible, capaz de transformar el cielo y cambiar el tiempo, aquí volvemos a hallarlo en el cobre de los Coyolim sobre la faja cuerpo de la Babatuco. ¿Cuáles son las implicaciones de ello en el Pasco, particularmente a través de los movimientos del Pascola, cuya danza produce una sonoridad del estruendo? En principio, observamos que a la oposición de la faja como prenda textil no musical versus los coyolim como instrumento musical de percusión, se revela e intensifica otra oposición, ampliando el espectro de posibilidades. Nos referimos precisamente a la suscitada entre el conjunto faja coyolim, el instrumento de percusión por sacudimiento indirecto metálico de arriba, versus los tenabarim, el instrumento de percusión por sacudimiento directo, seco, de abajo. En efecto, mientras que la babatuku es de origen acuático, por su parte, la sonaja de tobillo y pantorrilla alude explícitamente a una víbora de cascabel de propiedades ígneas y masculinas, según la cosmología de diversos grupos amerindios del occidente mexicano. En este sentido, sí, para la producción de lluvia es necesaria la transformación de dos elementos de distinto orden, cielo y serpiente, en un recorrido que va a través del movimiento, luz, reflejo, rayo, de lo luminoso al oscuro y el consecuente desbordamiento de la oscuridad sobre el mundo. Por su parte, en el contexto del Pasco y de manera precisa en la mitad inferior del Pascola, se actualiza la oposición entre dos elementos de una misma naturaleza, esto es, dos serpientes pero de distinta especie, culebra prieta y víbora de cascabel. Situándonos en el abajo del cuerpo del Pascola, aquí la babatuku se localiza en la parte superior. Sin embargo, en su implicación con los coyolim, su cualidad brillosa se ve doblemente opacada, tanto por la naturaleza del cobre mismo, es decir, un metal deslucido, como por el estruendo que emana del entrechoque de los propios cascabeles metálicos. En otras palabras, mientras que en la relación entre cielo y serpiente, el brillo en el cuerpo de babatuku es un factor determinante para producir lluvia, en la faja babatuku destaca y se antepone a su brillo su sonoridad, la cual encuentra respuesta con aquella producida por los tenabar. Por consiguiente, en el contexto dancístico y en la parte inferior del cuerpo del Pascola, corresponde a los tenabarim ocupar un sonido discreto o semidiscreto en oposición al producido por el sacudimiento indirecto, caótico e indeterminado de los coyolim. En efecto, al danzar frente a los músicos de cuerdas, el intérprete fija su atención en el compás del violín para marcar su zapateado. Corresponde entonces destacar la función activa en los tenabarim y la receptiva en los coyolim. Así, en términos del estruendo, la babatuku es superior a la víbora de cascabel, aunque sea esta última la que anima el sonido de aquella. Pese a todo, el estímulo que la víbora de cascabel provoca en la babatuku termina por implicar su propia disminución sonora. En consecuencia, el ruido del cobre, que aquí forma parte de la misma faja babatuku, emerge y se impone como estruendo de las tinieblas, pero no solo en función de un entretejimiento de sonidos que fluye desde abajo en y desde la víbora de cascabel y se extiende hacia arriba, donde resuena y se fortalece. Todo esto en un contexto donde las riquezas de la tierra impactan todos los sentidos, principalmente los acústicos. Para concluir, los complementos relacionales que hemos expuesto, así como los vínculos entre ellos, nos conducen a profundizar en el estudio y el análisis comparativo entre la faja babatuku de los mayos y la faja cucumpoy de los yaquis. En efecto, la primera pone énfasis en la cualidad oscura y brillosa de la piel, mientras que la faja cucumpoy hace lo propio por partida doble, ya que no únicamente se alude al principio común del resplandor opaco de los coyolim, sino debido al cromatismo del tejido textil
siendo esta una de las propiedades del mundo flor Osewa Ania. En efecto, algunas narrativas asocian directamente el cromatismo a Cristo, el héroe cultural que nació de una flor que contenía todos los colores o que, al ser perseguido por sus enemigos, él lograba camuflajearse con el monte para evitar ser capturado. De acuerdo con investigaciones arqueológicas y etnológicas, el mundo flor es un complejo ligado al amanecer, el oriente, el resplandor o tornasol, las flores, el maíz, la fragancia, las aves canoras y el venado. Todo lo cual contrasta con el color negro de claridad disminuida y acromática. En efecto, la negrura de la faja Babatuku está ligada a otros aspectos mitológicos relacionados con lo apagado o borrado, la oscuridad y la noche primordial. Es en esta comparación de ambas variaciones que el análisis deberá proseguir, incluyendo el complejo ceremonial en que cada tipo de pajola se adscribe. A riesgo de adelantar el análisis, podemos considerar que ahí donde la tradición mayo ha hecho del jefe del Pasco un ser apegado a la tierra y a la oscuridad, la tradición yaqui ha hecho lo propio con otro guardián reptil cuyas propiedades se acercan mejor al teca o cielo y a la variación cromática. Muchas gracias. Pues realmente interesante ver el trabajo de interpretación que han hecho pues tanto del Pasco como de la presencia de ciertos elementos textiles en él, en particular las dos fajas, ¿no? La Babatuku, muy importante esta comparación que hacen y cómo esto evidencia naturalmente cómo los textiles pues no son nada más unas prendas bonitas, sino que en este caso está vinculado con el monte, la sonoridad y la petición de lluvias, ¿no? La posición en el cuerpo también importantísima. Pues muy bien, muchas gracias. Vamos a, no sé si alguien quiere hacer una pregunta del público aquí presente o de las personas que se encuentran conectadas. Podemos hacer algún espacio para que les pregunten directamente a Diego y a Fidel algo que les haya quedado duda o que quieran ampliar. Pregunto, ¿sí? Adelante. Fuerte para que lo capte el micrófono. Bueno, de parte de Cynthia Radin, historiadora que trabaja en la zona y que pues he admirado mucho hace tiempo el trabajo de Diego y Fidel, le agradezco mucho. Dos preguntas si vienen al caso. En la parte de su presentación sobre los Tenevari, me pregunto cómo entra el simbolismo de la mariposa de 4 estrellas y la importancia de su capullo en la cosmología del Pasco. Y segundo, en cuanto a la lluvia, en una de las máscaras que ustedes presentaron, hay una rana a un lado, y la rana también, según cuentos, trae la lluvia. Entonces me pregunto sobre su relación con lo que ustedes han aprendido de sus interlocutores entre la serpiente y la rana. Bueno, pues muchas gracias por la pregunta. Viene muy al caso porque, no obstante que es un análisis incipiente, procede de trabajo que tenemos recorrido y precisamente tenemos que contextualizar el Pajola en su dimensión histórica entre los personajes amerindios que pueblan pues prácticamente una gran parte de América del Norte. En este sentido, tenemos que recordar que las principales deidades dueñas del cobre, pues es Toloxauhqui y Iztappalutl, que es precisamente estas deidades de la antigua, de los antiguos náhuatl, el que también agregaremos Coatlicue, que presenta fajas. Y bueno, hago la mención particular con Iztappalutl porque la misma especie que da origen al Tenavari es la misma especie que da origen a Iztappalutl. Entonces, su asociación con el cobre es directa. Están los trabajos de Olivier, donde podemos apreciar justamente todo este simbolismo que tiene que ver con los temblores. Entonces,
tenemos que está jugando la exposición del cobre con este entrechoque para expresar las riquezas de la tierra. Y bueno, lo que habíamos visto en el caso de la lluvia, de un bien que viene de arriba, en este caso lo encontramos en el Pasco, de un bien que emerge de abajo, ¿no? Entonces son dos espejos que están jugando en uno y en otro contexto, donde la discusión tiene que abarcar un poco más hacia este tipo de entidades que indudablemente nos llevan, ¿no? Muchas gracias. Ajá, sí, adelante. No soy historiador ni etnógrafo, pero lo soy por matrimonio. ¿Sí? En el dibujo, en el primer dibujo que muestran donde está todo el esquema, abajo hay una flecha en rojo. ¿Cuál es el inicio y cuál es el terminar de esa flecha? ¿Qué significa eso? La flecha, junto con todo el esquema, la idea de ahí era dar esta idea de que el esquema es dinámico, ¿no? De que en el momento en el que empieza esta relación antagónica como de pleito, competencia, intercambio de brillos entre la luz y la serpiente, todo el mundo empieza a cambiar. O sea, en esa interacción entre estos dos personajes, entidades que se encuentran en el espacio diametralmente opuestas, todo el mundo empieza a cambiar, ¿no? Se cambia el tiempo literalmente, ¿no? O sea, se pasa de un tiempo de secas a la lluvia. Entonces llega este tiempo de las culebras de nube. Entonces, la línea era para ilustrar un poco que no es estático el sistema, sino que implica movimiento, implica un cambio en el mundo y en el tiempo tal cual. Si no hay más preguntas, tengo más. El camaleón también mimetiza igual que la víbora. Y la pregunta es si hay otros pueblos originarios que consideran ese mismo fenómeno y en esa misma asociación con la víbora que los indios hacen. ¿Sí? Sí, de hecho, me tocó estar una temporada de campo con mayas yucatecos y es a una especie particular de o lagartija también, esta misma relación de antagonismo a partir del brillo y cómo ese brillo jala el rayo. Se le atribuyen los mayas yucatecos a una especie en particular, también a las culebras, pero en este caso me hicieron más énfasis en una especie de lagartija. Y recordar también en el caso de la etnografía de los huicholes, donde las mujeres tejedoras, para que obtengan el don y puedan hacer todos estos diseños cromáticos que están en las fajas o en otro tipo de morrales, prendas textiles, se supone que adquieren ese aprendizaje de los diseños de las pieles de este tipo de lagartos, ¿no? Entonces sí hay toda una relación. Excelente observación. Ahora, la última pregunta es, ¿cuál era la indumentaria antes de que los europeos entraran en la región? Porque muchos de esos, como el cobre, los textiles, no existían antes de la entrada de los españoles, ¿no? Pues, como si es que existe un rastro histórico precolombino de ese fenómeno. Bueno, sí, bueno, sí es una observación muy importante porque efectivamente tenemos lana, ¿no? Ya en la faja, y precisamente eso es un trabajo que ameritaría su propio estudio. En el caso de los Coyoli, esos existen desde la época, en tiempos prehispánicos, ¿no? Toda esta idea de la metalurgia en el occidente mexicano, en Michoacán, que de ahí, bueno, se distribuían en el posclásico, están encontrados en contexto de arqueológico, ¿no? Entonces, por el lado de los Coyolin,
sí, digamos, hay soporte, hay evidencia arqueológica para considerarlo su presencia antes. En el caso de la vestimenta, en efecto, debió haber pasado por una transformación importante, que es, pues, básicamente todo el asunto al que nos enfrentamos, ¿no? El Tenabari que recientemente hemos ido a Comerico, en parte de otros lugares ahí, y ahí noté que los Tenabaris tienen ahora, ya no tienen los capullos, sino que los capullos están siendo sustituidos por metal, que lo toman de los botes de cerveza o de otro material. ¿Eso cómo cambia? Porque ya la mariposa ya eventualmente en los Tenabaris no va a existir el producto de la mariposa. Y yo pregunté por qué los están cambiando. Y me dicen que porque ya la planta en donde se posa la mariposa está extinguiéndose. No me acuerdo ahorita el nombre del árbol. Sangregrado. Sí. Entonces, el sangregrado sí existe. Yo he caminado por eso, trabajo por la sierra, y ahí hay mucho. Pues yo creo que los mayos dicen que no hay ahí en el área urbana. Claro, no existe, y ni tampoco en la suburbana. Pero ¿cómo influye el cambio de ese material? No tiene nada que ver. Yo creo que o sea, definitivamente, sobre todo con los mayos, se observa mucho más la presencia, cada vez más raro ver Tenabari orgánicos. Pero por un lado, y esto me lo han compartido las mismas personas que hacen uso de ellos, por un lado ellos lo ven bueno, yo coincido, que eso permite que todos o casi todos tengan acceso a unos Tenabari. Por otro lado, en términos ya, digamos, de implicaciones simbólicas, yo creo, o al menos yo no he percibido como cambios de eso, ¿no? Por poner un ejemplo, estando con los fariseos, en los mayos usan Tenabari, y la mayoría son de botes de Coca-Cola o de cerveza, pero la agencia que se le da a instrumentos como sus máscaras, sus lanzas, incluso esos Tenabari de plástico, es la misma, ¿no? Son objetos que están en un tiempo ritual, no cualquiera los puede ni debe manipular, ¿no? Sean orgánicos o sean inorgánicos. Y finalmente yo agregaría que es muy interesante notar, o sea, cómo esta adaptación de los pueblos amerindios llegan cosas nuevas, las transforman, las apropian y las transforman de acuerdo con su propio sistema cosmológico. Me parece es un caso muy interesante también De hecho, los ya no tenían muchas gracias, muy amable. Yo tengo una última pregunta. En el proceso tecnológico de construcción de un textil, ¿hay implicaciones simbólicas? Seguramente, ¿no? Si las han estudiado y si las pueden relacionar con el trabajo que nos han presentado el día de hoy. Hay un gran vacío en la etnografía de los mayos actualmente, porque este oficio va en picada. De hecho, en el Bajo Río Mayo no conozco a ninguna persona que haya, bueno, que practique. Conozco gente que sus madres a mediados del siglo XX se desempeñaron en este oficio, pero ya todos se concentran, hasta donde tengo entendido, en Masiaca, en algunos puntos por ahí, y bueno, pues falta trabajo etnográfico, y solamente recomendar, tenemos la investigación pionera de Charles Fields,
quien ha trabajado pues eso, ¿no? Pero actualmente es vacío. Muy bien. Bueno, ¿alguien más tiene otra pregunta? Pasamos. Sí, adelante, por favor. Quisiera preguntar si existe alguna relación de esta faja fotográfica con la faja serpiente que vemos arqueológicamente en las informativas de Veracruz. No sé si nos ubican. Son unas esculturas que tienen la faja serpiente justamente ese árbol. ¿Hay alguna relación simbólica? Indudablemente tiene que haber, pero para eso necesitamos hacer un trabajo pormenorizado, contextualizado, y un poco lo que me preguntaba la doctora Radin sobre, bueno, qué propiedades hay entre los Tenauri, ¿no? En este juego, que ya vemos que la misma especie de papalo. Tengo un trabajo todavía inédito que tiene que ver precisamente con todas estas deidades del México antiguo, donde precisamente pues tenemos que incluir a este tipo de personajes oscuros de abajo. Coatlicue es la tierra, ¿no? Pascola de alguna manera es esta tierra también. Entonces, amerita más información, que bueno, pues esperemos que continúe el trabajo y podamos presentarlo. Muchas gracias. ¿Ya? ¿Alguien? Mónica. Seguimos. Nada más, Sí, adelante, sí, Sofía. acá hay un comentario de Elena Maceto que nos está escuchando en línea y dice: muchas felicidades Fidel y Diego, súper interesante. Se trata de una investigación muy prometedora, sobre todo tomando en cuenta la comparación entre la faja mayo y yaqui, cuyas similitudes y diferencias abrirán sin duda camino hacia nuevas perspectivas de análisis. Quería compartirles el comentario nada más. Muchas gracias. Seguimos.